Estamos nuevamente de regreso. Y bueno, hablábamos en el bloque anterior desde los tipos de suegro y nos quedamos en los suegros manipuladores, que casi no hay, casi no hay. Mira, llegan al punto incluso de poner a los hijos entre la espada y la pared. Sí, te quedas con ella o con nosotros, ¿no? A ese grado. Sí. Fíjate que en el caso de, hablando de suegro, el suegro manipula mucho con la cuestión económica. Sí. Sí. Es algo que yo vi, de alguna manera, que te manipula mucho por esa parte, ¿no? Sí, y aquí hay que tener mucho cuidado, decía yo, de reconocer como hijo si yo tengo esta condición en mis papás, ¿no? De quiénes son, de qué manera se están comportando, para que cuando la esposa me haga una observación, pues yo tomarla con la madurez de vida y no que sea un problema, sino más bien es para estar alerta y salvaguardar el espacio que pues donde nos sentimos seguros como matrimonio. Hablabas ahorita de la cuestión económica y miren, es porque lo hemos escuchado en tantas historias de matrimonios que llegan con nosotros a compartirnos su problemática en este punto sobre todo, y hay una situación muy recurrente cuando todavía, cuando los hijos ya estando casados, hablando sobre todo de hijos varones, ya estando casados y que se deben a su nueva familia, a su matrimonio que están formando, y que los padres de alguna manera les están exigiendo, así, con esas palabras, exigiendo que cumplan económicamente con el apoyo a los papás. Sí. Y no es malo, ¿eh? No es malo exacto, que apoyes a tus papás, ¿sí? Siempre y cuando no descuides esa parte tan importante que es tu familia, porque tu familia te necesita y hay prioridades. No con esto queremos decir que no le des a tus papás, pero cuando ya tus papás te dicen, primero somos nosotros porque primero fuimos tus padres, antes que tu familia, y a mí me tienes que dar más que a tu familia, híjoles, cuidado. Sí, porque ese es un problema muy grande, porque luego la esposa con toda la razón reclama, oye, cobijas un lado y descobijas otro. Pero hay prioridades y de eso ya hablamos la semana pasada. ¿Cuál es el truco aquí, por llamarlo de alguna manera? Pues no caer en esa trampa de conocernos bien para pues tener mucho cuidado de cuando se den este tipo de situaciones donde hay manipulación, y que esto no sea motivo de ruptura en un matrimonio, porque es muy triste. Sí, porque muchos matrimonios por eso rompen, por la cuestión de los papás, ¿no? Sí, y bueno, hablando ya de casos muy críticos, muy extremos, llegamos a decir, bueno, pues si una pareja decide ya no seguir junta, pues que sea por sus propias faltas personales o como pareja, pero no por terceras personas, porque eso es lo más triste. Hemos visto matrimonios que se destruyen y no hablamos de personas malas, pero que no supieron poner límites en esta relación con los suegros. Hay suegros que se apoderan de los nietos. Así es. Sí, por ejemplo, nosotros ahorita que estamos jóvenes realmente, ya con una hija casada, y tenemos contemporáneos que incluso cuando los escuchamos, no es crítica, pero a nosotros nos hace reflexionar mucho para no caer en la, ¿cómo se puede decir?, una presión hacia nuestra hija, nuestro yerno, en apurarlos para tener hijos. Pero sí hemos notado que a veces cuando los suegros tienen urgencia, sobre todo hablando como primerizos, ¿no? Por tener nietos, casi siempre es porque dejaron algún pendiente, tienen algún sentimiento de culpa, no lograron disfrutar a sus hijos y entonces se mueren de ganas por tener nietos en los cuales van a volcar todo el amor que tienen guardado y que sienten que no pudieron darlo a sus hijos. Hablando ya de situaciones que sí rayan en lo extremo. En lo extremo, sí, porque yo no niego que los abuelos, pues es un amor grandísimo con los nietos. Eso nos han contado. Pero a veces hay suegros que de esa manera controlan
controlan la relación de un matrimonio. Ajá. Por ejemplo, cuando llegan y me voy a llevar al nieto, ¿no? Ajá. Y allá le compran todo, hacen con ellos cosas que los papás no le permiten. No, aunque no hagan la tarea, tú vas a ir conmigo. Ajá. Donde alteran sus costumbres, a veces la alimentación. Le compré esto, ay, pero papá está muy ostentoso, no lo necesita, no importa, es mi nieto y tengo para darle. Sí, por eso cosas tengo de dinero para comprarle todo lo que él quiera y los maleducamos. Es un problema para los papás, para nosotros como papás, cuando el abuelo quiere darle todo al nieto, porque nosotros acá limitamos, a lo mejor porque no lo tenemos para dárselo o porque es una manera de decirle no todo se necesita, ¿no? Y los abuelos con ese amor desmedido que tienen por los nietos, les compran hasta lo que no. Sí, o hay abuelos o hay suegros que no pudieron lograr muchas cosas y como que ven en los nietos la oportunidad de ¿cómo se puede decir? De no hacerse responsables de su misma persona. Ajá. O sea, de tener una ocupación. Pues qué mejor que los nietos, ¿no? Pero nosotros llegamos a decir, a veces confundimos a los niños y llegan a pensar los niños aún pequeños, bueno, tengo dos papás o dos mamás, porque sí, tengo dos autoridades que están ejerciendo en mí. Y los niños tan inteligentes que se van con quien los les complace más, ¿no? Por otro lado, tenemos a los suegros desapegados. Es la contraparte del apego. Ajá. Si hablamos de suegros que son muy dominantes, muy entrometidos, porque de alguna manera quieren mantener ese vínculo muy estrecho con los hijos, hay quienes de plano nada, o sea, ni bueno ni malo, simplemente no aparecen. E incluso en los momentos más especiales de el matrimonio de sus hijos, como puede ser su aniversario de bodas, algún cumpleaños o de ese tipo de celebraciones, no se aparecen, ni para bien ni para mal. Y pues se extraña esa presencia de los suegros. Abuelos, ¿sí? Están por otro lado por los suegros, sobre todo suegras que tienen complejos de mamá gallina. Hablando de ocasiones o días muy especiales como ahora que pasó el 10 de mayo, pero podemos hablar de la Navidad, del Año Nuevo, donde quieren tener a todos sus hijos casados, aunque no estén los yernos o las nueras, pero sus hijos sí. ¿Sí? Y incluso la invitación va en ese sentido, ¿no? Sí. Te invito a ti, hijo, porque voy a celebrar mi cumpleaños. Y resulta que va con la nuera y a la nuera ni caso le hace. Y bueno, yo no lo viví con mi suegra, lo viví con las tías de mi marido, pero bueno, esa es otra historia. Pero buscan a toda costa como tenerlos bajo su regazo todavía. Incluso hay hijos, también habrá hijas, pero sobre todo hijos varones, que llegan primero a casa de sus papás antes de llegar a la casa de su familia. A su casa de ellos. Sí, y eso es un problema muy grande. Comen antes de llegar a su casa. Lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Así es. También hablamos de los suegros que han perdido a su pareja y que de alguna manera buscan cubrir en los hijos ese hueco que ha dejado la falta de su pareja. Y bueno, estamos hablando de situaciones que rayan pues en lo anormal, ¿no? Donde incluso buscan atraer más la atención, más de lo normal, ¿sí? Entonces, también terminan siendo un problema muy, muy grande. Y bueno, dirán, ¿y a poco puros suegros malos, a poco puras cuestiones negativas? No. Hablamos también de la otra parte, los suegros asertivos. Asertivos, no los buena onda, no los buenos suegros, no, porque a veces se confunde ser buen suegro con ser buena onda y querernos llevar a la par del hijo, del yerno, y que rompemos de alguna manera ese respeto que se debe de haber entre suegro y yerno y nuera, ¿no? Sí, entonces como suegros, y ahorita lo vamos a decir algunos tips, pero los suegros asertivos son aquellos que entienden que bueno, ya terminó la crianza de nuestros hijos, ¿sí? Y ahora ellos están haciendo su propia historia, formando su vida. Y esto quiere decir
pues actuar con respeto, Ujú. compartir nuestra experiencia, nuestra sabiduría sin Meternos en sin la met- relación, más ¿no? allá de lo que nos Ajá. solicitan, sin poner ni condicionar nuestro apoyo y sabernos hacer a un lado también. Sí. A veces el miedo nos llega a ganar, porque obviamente como papás nunca vamos a dejar de tener esa preocupación Por los hijos. por el cuidado de los Ajá. hijos, pero hay que entender que cuando ya nuestros hijos empiezan a construir su propia vida, igual que lo hicimos nosotros en su momento, Ujú. conviene que ellos también aprendan de las equivocaciones, Exactamente. pero que sepan que tienen en nosotros un apoyo cuando se nos solicite. Exactamente, eso que dijiste es muy cierto, cuando se nos solicite. Mientras ellos no pidan ayuda, apoyo, consejo, nosotros nos debemos de mantener al margen y dejarlos que ellos, si se tropiezan una vez, se levanten. Si se vuelven a tropezar, se levanten, y de esos tropiezos ellos van a aprender. Sí. Y bueno, ¿qué consecuencias hay de una relación conflictiva con los suegros? Entre suegros y yerno nuera, pues obviamente hay estrés, tensión, a veces hay distanciamiento, resentimiento, y esto va dificultando la resolución de problemas. Ajá. Es muy pesado, emocionalmente hablando, es muy pesado estar con esta relación tan tensa, ¿sí? Porque a veces nos cargamos de situaciones que incluso como matrimonio no nos competen o no nos corresponden a nosotros. Exactamente. Sí, a veces nosotros trasladamos el problema o las situaciones que traen nuestros papás o nuestros suegros a nuestra vida de matrimonio. O al revés, yo como suegro le traslado a mis hijos los asuntos no resueltos de nosotros como pareja. Exactamente. Sí, por ejemplo, nosotros que tenemos yerno, que yo le dijera a mi yerno, uy, yerno, pues ten cuidado en esto porque si no va a estar como yo, mira, yo todavía batallando a estas alturas de mi vida, ve cómo me trata tu suegra. No sé, te lo digo a ti, mi yerno, entiéndelo tú, mi mujer, ¿no? La queja puede ir en ese sentido. Y se preguntarán, bueno, entonces realmente, ¿cuál es el papel de los suegros? Que aquí viene lo realmente importante. Si se fijan, en los programas que tenemos, la intención no es quedarnos en la queja, no es quedarnos en hablar de lo negativo, que por supuesto puede ser muy visible, por supuesto que reconocemos que está la problemática, pero lo más importante es reconocer que también hay cuestiones positivas. Muy buenas, exactamente. Y el papel de los suegros, que nosotros nos ayudó mucho prepararnos desde antes para que ahora que estamos en esta etapa, saber entender cuál es nuestro papel como suegros. Por ejemplo, nosotros como suegros, ahora nos vamos a poner papel de suegros, ¿sí? Somos apoyo y aliento, porque somos esa fuente de apoyo emocional donde podemos dar consejos útiles y acompañar a esta nueva pareja, pues a que vayan creciendo en la construcción de su matrimonio. Así es. ¿Sí? Y lo que tú decías hace un momento, ¿no? Pues de que los errores aprendan y nosotros pues alentarlos a que sigan trabajando, a que ellos mismos sigan descubriendo las cosas por sí mismos, y pues en el camino a veces se van dando y nos van preguntando cómo le hicimos nosotros. Pues vamos a continuar en el último bloque, vamos a seguir compartiendo cuál es el papel de los suegros.